El autobús frenó tan bruscamente que Javier casi se golpea la frente contra el respaldo del asiento de adelante. Por la ventanilla se extendían campos interminables. El cielo grisáceo colgaba abajo, como la tapa de una olla. El conductor, sin apagar el motor, se giró y gritó hacia el interior del pasillo. «San Miguelito, ¿hay alguien que baje?» Javier se levantó. Jaló de la repisa superior su mochila desgastada y una maleta. Todo lo que le quedaba después del divorcio cabía en 2 bultos. Sorprendentemente poco para 36 años de vida. Bajó los escalones del autobús y el viento le golpeó la cara. Un viento frío que olía a tierra y a hierba húmeda. El autobús arrancó con un tirón, envolviendo a Javier en una nube de gases de escape. El silencio cayó de golpe, denso e inusual. En la ciudad siempre había un zumbido, un ruido, un tintineo. Aquí, solo el viento y el ladrido lejano de un perro. Javier se ajustó la correa de la mochila y empezó a caminar por el camino de terracería. 3 kilómetros hasta la casa del abuelo. Su madre le había dicho que siguiera derecho, sin desviarse. Nunca estaba cerca, Javier, ni siquiera cuando estabas en casa. La voz de Isabela resonaba en su cabeza tan claramente como si caminara a su lado. Hacía un mes. Ella recogía sus cosas del apartamento rentado, empacando su vida en cajas, ordenada y metódicamente. Javier estaba sentado en el sofá y guardaba silencio. Como siempre, no sabía qué decir. No podía encontrar las palabras que pudieran cambiar algo. Isabela se detuvo en la puerta con la última caja en las manos. «Si quieres decir algo, ahora es el momento», dijo ella, mirándolo fijamente a los ojos. Javier abrió la boca, la cerró, y se encogió de hombros. Isabela asintió, como si hubiera recibido una respuesta, y se fue. La puerta se cerró con un sonido tan definitivo como si se hubiera cerrado para siempre. El camino de tierra serpenteaba entre los campos, y sus pies se hundían en el lodo reblandecido por la lluvia. Javier se cambió la maleta de mano. Las asas pesadas se le clavaban en la palma. Después de 1 kilómetro, los brazos le dolían, y la espalda le sudaba bajo la chamarra. 1 kilómetro más allá, se detuvo para tomar aire y dejó la maleta en el suelo. La ciudad lo había debilitado. O siempre había sido débil. La casa del abuelo apareció de repente tras una curva. Una cerca inclinada. Tablas grises. Un patio cubierto de maleza. El techo se hundía en el medio, como si estuviera cansado de sostenerse. La puerta del portón colgaba de una sola bisagra. Javier la empujó y la bisagra chirrió lastimosamente. El patio lo recibió con un olor a hojas podridas y madera vieja. Bajo sus pies crujieron unas ramas secas. La llave que le dio su madre se atascó en la cerradura. Javier tiró de ella. La giró con fuerza. La cerradura cedió con un rechinido metálico. La puerta se abrió de par en par y de la casa salió un vaho a humedad, a polvo y a algo más. A vejez. Tal vez. Adentro estaba oscuro. Javier buscó a tientas el interruptor en la pared y lo accionó. Una bombilla en el techo se encendió con una luz amarilla y tenue. Muebles viejos cubiertos de telarañas. Una mesa con la pintura descascarada. Una cama rechinante junto a la pared. Todo como en su infancia, cuando venía aquí un par de días al año. Javier arrojó la maleta al suelo. Cayó con un golpe sordo. Caminó hacia la cama y se sentó. Los resortes gimieron lastimeramente bajo su peso. Sacó el teléfono. La pantalla mostraba una sola raya de señal. Y solo junto a la ventana. «Y eso es todo», dijo en voz alta a la habitación vacía. 36 años. Y aquí estoy. En un rancho. Solo. Su voz sonó extraña en el silencio. Javier se acostó en la cama sin quitarse la ropa. El techo tenía manchas amarillas de goteras. Contó 7. Una mancha parecía el mapa de Australia o un borrón de tinta. El cansancio lo invadió de repente. Pesado. Javier cerró los ojos. Por la noche no pudo dormir. La cama crujía con cada movimiento. El colchón estaba hundido en el centro. Y Javier rodaba hacia ese hoyo como si fuera un embudo. Afuera, los perros aullaban. Un aullido largo y lastimero que se pasaban como una estafeta. Yacía en la oscuridad y recordaba el funeral del abuelo. Hacía 4 años. Javier vino por un solo día. Se paró junto a la tumba. Miró el ataúd y solo pensaba en una cosa. ¿Cuándo podría irse? Su madre lloraba, aferrada a su brazo. «Al menos quédate para la comida», le pidió, secándose las lágrimas con un pañuelo. «Tengo trabajo». «Mamá», mintió Javier. «Un proyecto urgente. Me están esperando». Su madre asintió. Soltó su mano, entendiendo o fingiendo que entendía. Javier se fue ese mismo día.
sin siquiera entrar en la casa. No quiso. ¿Para qué? El abuelo era un extraño para él. Se veían una vez al año. No tenían nada de qué hablar. El abuelo trabajaba en su milpa. Hablaba con un acento de rancho muy marcado y vivía humildemente. Javier se avergonzaba de él. Ahora el abuelo le había dejado su casa. La única herencia. Un jacal en ruinas en medio del campo. Javier se giró de lado. La cama crujió más fuerte. Gracias. Abuelo, murmuró en la oscuridad. Casi al amanecer. Cayó en un sueño intranquilo. Soñó con la ciudad. La oficina. Isabela. Ella estaba de pie junto a la ventana, mirando a la calle. Javier la llamaba, pero ella no se volvía. Solo se apartaba más y más, hasta que desapareció por completo. Los gallos despertaron a Javier. Cantaban fuerte, insistentemente, justo debajo de su ventana. Abrió los ojos. En la habitación había una luz grisácea de amanecer. El reloj del teléfono marcaba las 6 de la mañana. Le dolía la cabeza. Tenía la boca seca. Javier se levantó. Fue a la cocina. Abrió el grifo. Primero salió un chorro de agua oxidada. Luego un hilillo débil. Y después nada. El grifo borboteó y se cayó. Perfecto, resopló Javier. Salió al patio. La mañana era fría y húmeda. La hierba estaba mojada por el rocío. En medio del patio había un viejo pozo, con el brocal de piedra y un tejado inclinado. Javier se acercó y miró dentro. El fondo estaba seco. Solo piedras y basura. «Buenos días», gritó una voz de mujer desde el otro lado de la cerca. Javier se dio la vuelta. Una mujer anciana con un rebozo lo miraba por encima de la cerca, apoyada en un bastón torcido. «Tú eres el nieto de Juan, ¿verdad?», preguntó, entrecerrando los ojos. «Sí», respondió Javier, acercándose. «Soy el nieto de Juan Ramírez». La mujer suspiró y negó con la cabeza. «Tu abuelo sí que era un hombre trabajador», dijo con reproche. «¿Y tu pozo? Lleva seco mucho tiempo». Javier sintió que le ardían las mejillas. La irritación y la vergüenza se le hicieron un nudo en la garganta. Odiaba que lo compararan con su abuelo. Odiaba ese tono compasivo y condescendiente. «Soy doña Pascuala», se presentó la mujer. «La vecina. Si necesitas agua, saca de mi pozo, hasta que cabes el tuyo». «Gracias», masculló Javier. Tomó 2 cubetas del cobertizo, oxidadas pero enteras, y fue a casa de doña Pascuala. Para la tarde, Javier había ido por agua 4 veces. Cada vez, doña Pascuala salía al porche. Lo miraba y suspiraba. Cada vez, Javier se sentía humillado. En la ciudad era ingeniero, diseñaba puentes, y aquí acarreaba agua con cubetas, como en el siglo pasado. Los niños de los vecinos, 3 pequeños de unos 7 u 8 años, lo señalaban con el dedo y se reían. «Llegó el de la ciudad», gritó uno. «Está acarreando agua», le hizo coro el otro. Javier fingió no oírlos. Llevó las cubetas a la casa y vació el agua en un tanque de la cocina. Le dolían los brazos. Le dolía la espalda. Al anochecer, tomó una decisión. Cavaría su propio pozo. Empezaría mañana mismo. No iría más con esa vieja a escuchar sus suspiros y a soportar su lástima. En el cobertizo encontró una pala. Vieja, oxidada, pero fuerte. La hoja estaba afilada. El mango gastado. Pero resistía. La dejó junto al porche. El viejo pozo del abuelo estaba en la esquina más alejada del patio. Allí se había secado. Javier decidió cavar en otro lugar. Mañana. Al anochecer, Javier estaba sentado en el porche, tratando de encontrar algo de internet. El teléfono solo captaba una raya de señal en el borde mismo del patio. Navegaba por sitios de empleo para trabajo remoto. Ingeniero de proyectos. 12 años de experiencia. Tenía referencias. Viviría aquí 1 año, como máximo. Encontraría un trabajo remoto. Ahorraría dinero. Vendería esta casa y volvería a la ciudad. A una vida normal. El rancho no es para ti. Tú eres de ciudad. Le había dicho su padre cuando Javier le contó sobre la mudanza. Su padre tenía razón. Javier era de ciudad. Siempre lo había sido, exitoso, ambicioso, y ahora estaba sentado en un porche desvencijado en medio del campo, sin trabajo, sin esposa, sin futuro. El teléfono sonó. Era su madre. «¿Cómo te instalaste?», preguntó ella sin preámbulos. «Bien», respondió Javier secamente. «Hay agua, hay luz, todo bien». Una pausa. «¿Quizás quieres venir con nosotros?». La voz de su madre era cautelosa.
Vivirías aquí hasta que encuentres trabajo. No, dijo Javier. Me quedaré aquí. No podía ir con sus padres. Demasiada vergüenza. 36 años y volver a casa de mamá y papá. Bueno, suspiró su madre. Llámame si necesitas algo. Javier colgó y miró el cielo que oscurecía. Había muchas estrellas. En la ciudad no se veían. Se fue a dormir con un pensamiento. Es temporal. Todo esto es temporal. Por la mañana, Javier se despertó con una firme determinación. El pozo. Tenía que cavar. Salió al patio. Lo recorrió lentamente, con ojo crítico. ¿Dónde cavar? El abuelo una vez había dicho algo sobre la tierra mala, donde antes estaba un cobertizo que derribaron. Javier lo recordaba vagamente. Era un niño entonces. Se detuvo en ese lugar. La tierra era plana, suave. No había ninguna tierra mala. El abuelo simplemente era flojo para cavar. Los viejos siempre inventan excusas. Javier tomó la pala y la clavó en la tierra. La hoja entró fácilmente. Levantó un trozo de tierra y lo volteó. La tierra se deshizo en terrones. Suelta, oscura. ¿Lo ven? Murmuró. Ninguna tierra mala. Cavó durante 1 hora. Sus manos, poco acostumbradas, le dolían. La espalda le molestaba. Pero el hoyo crecía. Ya tenía medio metro de profundidad. «No cabes ahí», le gritó doña Pascuala desde el otro lado de la cerca. El abuelo decía, «Esa tierra es mala». Javier hizo un gesto con la mano para restarle importancia. Sin voltear. «Supersticiones», lanzó. «Los viejos siempre inventan algo. Tierra mala». ¡Qué risa! Clavó la pala de nuevo, apoyando todo su peso. La tierra cedía dócilmente, como si lo estuviera esperando. Una ampolla en su palma reventó cuando Javier se apoyó en la pala una vez más. Hizo una mueca de dolor, pero siguió cavando. El hoyo ya tenía casi 1 metro de profundidad. Estrecho y oscuro. La luz apenas llegaba al fondo. Segundo día. Las manos le ardían como fuego. La espalda le dolía con cada movimiento. Pero Javier no pensaba detenerse. La rabia lo ayudaba. Rabia contra todo, contra la vida, contra el divorcio, contra esta maldita casa. Recordó una reunión de hacía 3 meses. El jefe de departamento se inclinó sobre sus planos e hizo una mueca. «Javier, eres ingeniero», dijo con indisimulada decepción. «Y no puedes resolver un problema tan simple». Sus colegas intercambiaron miradas. Alguien soltó una risita. Una semana después, despidieron a Javier. Golpeaba la tierra con la pala con más fuerza de la necesaria. El sudor le entraba en los ojos y le picaba. Javier se lo secó con el dorso de la mano, esparciendo lodo por su frente. «Deja ese hoyo», gritó doña Pascuala desde la cerca. «No debes cavar ahí». Javier no levantó la cabeza. Siguió cavando. Por despecho, por terquedad. Que gritara la vieja loca con sus supersticiones. El abuelo le había dejado una ruina. Ni dinero, ni tierra buena, ni siquiera un pozo que funcionara. Una ruina en medio del campo. Esa era toda su herencia. La pala se hundió en la tierra y Javier se apoyó con todo su peso. El sonido fue extraño. No fue un golpe suave contra la tierra, sino un golpe sordo, como si la pala hubiera chocado contra madera. Javier se detuvo. Aguzó el oído. El corazón le latió más rápido, con una extraña inquietud. Se arrodilló dentro del hoyo y empezó a apartar la tierra con las manos. El lodo se le metía bajo las uñas, frío y húmedo. Sus dedos tropezaron con algo duro y plano. Tablas. Javier despejó un área más grande. Las tablas eran viejas, ennegrecidas por el tiempo y la tierra, pero sólidas. Estaban colocadas de forma regular, como si las hubieran puesto a propósito. Se quedó inmóvil, mirándolas. No eran solo tablas, era algo ensamblado. Una caja, un cajón. El pensamiento cruzó su mente rápidamente, casi con alegría. Un tesoro. El abuelo había escondido algo. Dinero, oro, algo valioso. Si lo había enterrado tan profundo. Javier agarró la pala y comenzó a despejar los bordes. Trabajaba deprisa, con la respiración entrecortada y las manos temblando de emoción. La caja era pequeña, alargada, 1 metro, quizás un poco más. Extrañamente estrecha para ser un cofre. Javier retiró la última palada de tierra y vio la caja completa. El corazón se le desplomó. Era un ataúd infantil, toscamente hecho de tablas gruesas, sin adornos, sin pintura, simplemente una caja con tapa. La boca se le secó, tragó saliva, pero no tenía. Las manos le temblaban.
¿Qué era esto? ¿Por qué el abuelo había enterrado un ataúd en el patio? Intentó levantarlo. Agarró un borde y tiró. Era pesado. Había algo dentro. Algo pesado. Javier volvió a dejar el ataúd en su sitio y se limpió las palmas en los jeans. Las tenía mojadas de sudor. Aunque en el hoyo hacía frío. Tenía que abrirlo. Tenía que ver qué había dentro. Hizo palanca con la pala en el borde de la tapa y se apoyó en ella. La madera crujió, vieja pero resistente. La tapa cedió lentamente, con un chirrido, como si se resistiera. Del ataúd salió un olor a tierra, a moho y a algo más. Algo dulzón, pesado, desagradable. Javier deslizó la tapa por completo, miró dentro y se quedó helado. 2 pequeños esqueletos, de bebés, con huesos diminutos, frágiles, amarillentos, yacían abrazados. Una manita huesuda rodeaba al otro, juntos incluso en la muerte. Javier retrocedió tan bruscamente que su espalda golpeó contra la pared de tierra del hoyo. Terrones de tierra cayeron sobre sus hombros y por el cuello de su camisa. No podía apartar la vista. Los esqueletos eran tan pequeños. Apenas unos bebés. El cráneo no era más grande que una manzana. Las costillas delgadas como cerillos. Y esa manita, abrazando al otro, junto a ellos. En el ataúd, había más cosas. Una botella de vidrio sellada con cera. 2 cucharitas de madera. Infantiles. Hechas a mano. Un crucifijo de alambre. El olor se intensificó. Dulzón y pesado. A Javier le dieron náuseas. Una arcada le subió por la garganta. Se agarró al borde del hoyo. Intentando salir. Las piernas le flaquearon. No le obedecían. Las manos se le resbalaron del borde y la tierra se desmoronó. Le zumbaban los oídos. Manchas grises comenzaron a flotar ante sus ojos, expandiéndose, llenándolo todo. Lo último que vio fueron los diminutos huesos, abrazados. Luego, la oscuridad. Javier abrió los ojos y vio el cielo, gris y bajo. Estaba atardeciendo. Yacía de lado en el hoyo. El cuerpo lo tenía entumecido. El cuello le dolía. Tenía un sabor a sangre en la boca. Se había mordido la lengua al caer. ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? 1 hora. 2. Lenta y cuidadosamente, Javier se sentó. La cabeza le partía. Miró hacia abajo. El ataúd estaba allí, abierto. Los esqueletos, en su sitio. No era un sueño. Era real. Javier intentó levantarse. Las piernas le temblaban. Se aferró al borde del hoyo. Se impulsó y, como pudo, salió. Cayó sobre la hierba junto al hoyo y se quedó allí, respirando con dificultad. Le temblaban las manos. Le temblaba todo el cuerpo. Se giró boca abajo y miró dentro del hoyo desde arriba. El ataúd abierto. Los esqueletos visibles. Huesos blancos sobre la tierra oscura. La botella brillaba en el crepúsculo. El vidrio atrapaba la última luz. Tenía que ver qué había en la botella. Tenía que hacerlo. Pero Javier no podía obligarse a bajar de nuevo. Tenía miedo. Las manos le temblaban. El corazón le latía tan fuerte que le retumbaba en los oídos. Se quedó tirado en la hierba unos 20 minutos. Quizás más. Respiraba. Miraba el cielo. Intentaba calmarse. Luego reunió fuerzas. Se levantó y bajó al hoyo otra vez. La botella estaba fría. El vidrio era liso. La cera se había agrietado con el tiempo. Javier la tomó con manos temblorosas y la levantó. Dentro había algo blanco. Papel. Salió del hoyo y entró en la casa. Las piernas le pesaban como plomo. Apenas lo sostenían. Entró. Encendió la lámpara. Se sentó a la mesa. Puso la botella frente a él y la miró por 1 minuto. 2. Luego la levantó y golpeó el cuello contra el borde de la mesa. El vidrio tintineó. Se agrietó. Otro golpe. Y la botella se rompió. Los fragmentos cayeron sobre la mesa y el suelo. Javier sacudió la carta del cuello de la botella. Papel amarillento, doblado varias veces. La desdobló con cuidado, temiendo romperla. El papel era frágil, delgado. El texto estaba escrito con lápiz. La letra era torpe, las letras desiguales, inclinadas en diferentes direcciones, pero legible. Javier comenzó a leer. Juan y Elena Morales. Nacieron en abril de 1928. Murieron en agosto de 1929. Su madre, María, murió en el parto. Su padre, Pedro, se fue a buscar qué comer y no regresó. Mi esposa y yo los recogimos. Les dimos lo que había, atole de masa.
caldo de remolacha. Les dimos todo lo que teníamos. Pero no fue suficiente. Lloraron por 3 días. Luego lloraron bajito. Y después se quedaron callados. 3 semanas después, dejaron de respirar. Perdóname, Dios mío, por no haber podido salvarlos. Que aquí en la tierra descansen juntos. Como nacieron. Juan Ramírez. Agosto de 1929. Javier terminó de leer y dejó la carta sobre la mesa. Lenta, cuidadosamente. Las manos le temblaban tanto que el papel vibraba. Abajo, en la página, a un lado, casi en el borde, había algo escrito con una letra pequeña y temblorosa, tan pequeña que, bajo la tenue luz de la lámpara, Javier apenas distinguía las letras. Tenía los ojos nublados. La cabeza le daba vueltas. Había pasado por alto esa línea. No la había notado. Javier se cubrió la cara con las manos. El abuelo. Había sido el abuelo. El abuelo recogió a unos bebés ajenos. Los alimentó. Intentó salvarlos. Pero murieron, y el abuelo los enterró en el patio. Solo. Vivió con ese secreto toda su vida. 63 años. Javier se quedó sentado a la mesa, con la cara entre las manos, incapaz de moverse. En el patio, en el hoyo, yacía un ataúd abierto, 2 bebés abrazados y la carta del abuelo. El único recuerdo de ellos. Dejaron de respirar. Esas palabras resonaban en su cabeza una y otra vez. Dejaron de respirar. La lámpara sobre la mesa proyectaba un círculo de luz amarilla sobre la carta amarillenta. Javier estaba acostado en la cama, mirando el techo sin parpadear. El reloj del teléfono marcaba las 3 de la madrugada. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, aparecían ante él 2 esqueletos diminutos abrazados, las manitas huesudas entrelazadas, los cráneos del tamaño de una manzana. Javier se levantó, se acercó a la mesa, tomó la carta y la desdobló. El papel crujió en el silencio, tan fuerte que parecía gritar. Dejaron de respirar. ¿Cómo es dejar de respirar? ¿Cómo un bebé deja de respirar? Javier se imaginó al abuelo, sentado en esta misma casa, sosteniendo en sus brazos a un niño moribundo, tratando de alimentarlo, pero sin tener con qué. Solo atole de masa. El niño llora, luego llora más bajo, y después se calla por completo. Y el otro, a su lado, también se calla. Javier nunca había pensado en su abuelo como una persona, solo un viejo, callado, un extraño. Trabajaba en su milpa, hablaba poco, vivía humildemente, y el abuelo había vivido eso. Había enterrado a 2 bebés en el patio, solo, de noche, y había vivido con ello durante 63 años. Hasta su muerte. Javier volvió a doblar la carta. La dejó sobre la mesa, regresó a la cama y cerró los ojos. Los esqueletos estaban allí de nuevo, abrazados. Abrió los ojos y miró por la ventana. El cielo comenzaba a clarear. Javier salió al patio al amanecer. La hierba estaba mojada por el rocío, fría. Se acercó al hoyo y miró hacia abajo. El ataúd estaba allí, abierto. Los esqueletos se veían blancos sobre la tierra oscura. Tenía que enterrarlos de nuevo, como si nada hubiera pasado. Olvidarlo. Javier bajó al hoyo y cerró la tapa del ataúd. La madera crujió. Salió. Tomó la pala y comenzó a cubrirlo con tierra. Trabajaba rápido, mecánicamente, sin pensar, solo arrojando tierra, palada tras palada. Los terrones caían sobre la tapa con un golpe sordo. Pronto, el ataúd desapareció por completo bajo la tierra. 1 hora después, el hoyo estaba lleno. Javier apisonó la tierra con los pies. La niveló con la pala y se secó el sudor. Listo. Terminado. Podía seguir con su vida. Regresó a la casa. Abrió el cajón de la mesa. Guardó la carta dentro y lo cerró. No la volvería a sacar. Nunca. Javier se sentó en la cama y se miró las manos. Las palmas sucias. Las uñas negras de tierra. Como si nada hubiera pasado. Hacia el mediodía, Javier intentó ocuparse de algo. Se subió al techo para reparar las goteras. Los clavos se le resbalaban de los dedos. El martillo fallaba el golpe. Sus manos hacían una cosa, pero su mente pensaba en otra, en los bebés, en el abuelo, en la carta guardada en el cajón. Bajó del techo y se puso a cambiar la cerradura de la puerta. Quitó la vieja, puso la nueva. Los tornillos no entraban derechos. Se barrían. Javier maldijo y arrojó el desarmador. Llamaron a la puerta del patio. Javier, llamó doña Pascuala. ¿Estás en casa? Él salió.
Doña Pascuala estaba junto al portón con una olla en las manos, envuelta en una toalla. Te traje pozole, dijo, extendiéndole la olla. Vives solo. Tienes que comer. Gracias, murmuró Javier, tomando la olla. Ella entrecerró los ojos y lo miró atentamente. ¿Cavaste el pozo?, preguntó. Cambié de opinión, respondió Javier secamente. Doña Pascuala asintió lentamente, como si esperara esa respuesta. ¿Encontraste algo ahí?, preguntó en voz baja, inclinando la cabeza. No, dijo Javier bruscamente. Nada. Doña Pascuala lo miró largamente, en silencio. Luego meneó la cabeza. Se dio la vuelta y se dirigió a su patio. Javier la siguió con la mirada. Ella sabía algo. Sabía algo. Llevó la olla a la casa. Se sirvió el pozole en un plato. Se sentó a la mesa y tomó una cuchara. El pozole era como el de su infancia. Espeso, con carne, sabroso, pero tenía un nudo en la garganta. Javier se obligó a tragar, comiendo sin apetito, lentamente. El pozole se enfrió antes de que terminara la mitad. Por la noche sonó el teléfono. Su madre. ¿Cómo estás?, preguntó. No, respondió Javier, mirando por la ventana. Suenas extraño, dijo su madre con cautela. ¿Pasó algo? Hijo. Javier guardó silencio. Afuera. El crepúsculo se espesaba. Apretó el teléfono con más fuerza. Mamá, dijo lentamente. ¿El abuelo se arrepentía de algo en su vida? Una pausa. No lo sé, respondió su madre, sorprendida. Tu abuelo era un hombre callado. Hablaba poco. Pero algo diría, insistió Javier. Finalmente. Su madre suspiró. Hacia el final. Decía algo sobre unos niños, dijo pensativamente. Murmuraba cosas. Yo pensaba que era por la guerra. Ya sabes. Él peleó en la revolución. Vio muchas cosas terribles. ¿Qué niños?, preguntó Javier, apretando el teléfono aún más fuerte. No lo sé, hijo. No lo explicaba. Solo repetía, los niños. Los niños. Javier quiso contarle sobre el hoyo, sobre el ataúd, sobre la carta. Abrió la boca, pero las palabras se le atascaron en la garganta. No podía. No encontraba las palabras. Todo está bien, mamá, dijo rápidamente. Solo preguntaba. Tengo que irme. Javier. Colgó el teléfono sin terminar de escuchar. Su madre no sabía. El abuelo no se lo había contado a nadie. Vivió 63 años con ese secreto. Solo. La noche fue peor que la primera. Javier no durmió. Daba vueltas. Se levantaba. Se volvía a acostar. Hacia el amanecer cayó en un sueño pesado y pegajoso. Y de inmediato, un sueño. Estaba en el hoyo, abriendo el ataúd, pero los bebés no estaban muertos. Estaban vivos. Lo miraban con ojos enormes, llorando en silencio. Lastimosamente, Javier intenta tomarlos, levantarlos, pero sus manos los atraviesan como si fueran agua. Intenta alimentarlos, pero no tiene nada. Las manos vacías. Los bebés lloran cada vez más bajo, hasta que se callan y lo miran con ojos vacíos. Y de repente, uno susurra, ¿por qué no ayudaste? Javier se despertó con un grito. Se sentó en la cama, respirando con dificultad. El corazón le latía tan fuerte que le retumbaba en los oídos. Silencio en la casa. Nadie. Se agarró la cabeza con las manos, apretándose las sienes con los dedos. No podía seguir así. Era insoportable. Simplemente enterrarlo y olvidarlo no iba a funcionar. No funciona. Por la mañana, Javier abrió el cajón de la mesa. Sacó la carta. La desdobló lenta y cuidadosamente. La releyó, despacio, pensativo, escudriñando cada palabra. Y de repente notó lo que había pasado por alto antes. La carta estaba escrita como una lápida, nombres, fechas de nacimiento y muerte, como en un monumento. El abuelo no solo había escrito una historia, había escrito lo que debería haber sido grabado en piedra. Juan y Elena Morales. Nacieron en abril de 1928. Murieron en agosto de 1929. El abuelo quería un monumento para ellos, pero no podía ponerlo. Tenía miedo. Así que lo escribió en papel y lo selló en una botella. Que aquí en la tierra descansen juntos. Como nacieron. Era un testamento. La última voluntad para aquellos que no podían hablar. El abuelo los había enterrado con honor, como pudo, con un crucifijo, con cucharitas, con una carta como monumento. Javier dejó la carta y miró por la ventana. Pensó en lo que él mismo habría hecho en el lugar del abuelo.
¿Habría acogido a bebés ajenos y moribundos? Sabiendo que él mismo no tenía comida. Sabiendo que podría no salvarlos. La respuesta honesta lo asustó. No, no lo habría hecho. Habría pasado de largo. Como toda su vida había pasado de largo. La tiendita del pueblo era pequeña, sofocante. Olía a pan y a algo agrio. Había unas 5 personas en la fila, hablando en voz baja. Delante de Javier había una mujer joven con 2 niños, gemelos, un niño y una niña, de aproximadamente 1 año, sentados en una carriola, lloriqueando en voz baja. La mujer puso unas monedas en el mostrador, las contó y frunció el ceño. «Deme un pan de dulce», le pidió en voz baja a la dependienta. La dependienta tomó el pan. Lo cobró. «Son 8 pesos», dijo. La mujer miró las monedas en su mano. Las contó de nuevo. Se sonrojó. «No me alcanza», murmuró. «Me lo puede fiar. Hasta que me paguen». La dependienta negó con la cabeza. «No se puede. El patrón no nos deja». La mujer asintió y se dio la vuelta. Los niños empezaron a lloriquear más fuerte. Antes, Javier habría pasado de largo. No era su problema. No eran sus hijos. Ahora, metió la mano en el bolsillo. Sacó un billete y lo extendió por encima del hombro de la mujer. «Yo pago», dijo. La mujer se volvió y lo miró sorprendida. «Gracias», exhaló. «Muchas gracias». Javier asintió. Se dio la vuelta. Pagó su propio pan y salió rápidamente. En la calle se detuvo y se apoyó en la pared de la tienda. Respiró hondo. Algo se había roto por dentro. Se había resquebrajado, como el hielo de un río en primavera. Se miró las manos. Las mismas manos. Pero algo había cambiado. En casa, Javier puso el pan sobre la mesa. Se sentó. Sacó la carta del cajón y la releyó de nuevo. Lenta y atentamente. Llegó a la pequeña postdata al final. «Si alguien la encuentra, entiérrenlos como Dios manda». El abuelo lo pedía, rogaba, esperaba, y Javier los había vuelto a enterrar. Las manos le temblaron de nuevo. Eso lo cambiaba todo. Si te conmueve esta historia, dale me gusta y escribe un comentario. Así ayudarás al canal a crecer y a contar más historias como esta. La pala golpeó una piedra, y una onda vibrante recorrió los brazos de Javier. Maldijo. Arrojó la pala y sacudió los dedos entumecidos. El nuevo lugar para el pozo. En la esquina más alejada del patio, lejos de aquel sitio maldito, resultó estar lleno de rocas. Pasó todo el día cavando, tratando de no pensar, de ocupar sus manos, de saturar su cabeza con dolor físico. Pero la tierra allí era como concreto, dura, pedregosa. La pala resonaba con cada golpe. «Ahí hay pura piedra», gritó doña Pascuala desde la cerca. «No vas a encontrar agua». Javier no respondió. No levantó la cabeza. Siguió cavando, clavando la pala con rabia en la tierra rebelde, solo para no pensar en los bebés, solo para no verlos. Diminutos huesos abrazados. Al anochecer, el hoyo apenas tenía 1 metro de profundidad. Sus manos estaban cubiertas de nuevas ampollas. Las viejas habían reventado. Las palmas le sangraban. Javier arrojó la pala, que cayó con un golpe sordo. Entró en la casa. Se dejó caer en la cama boca abajo sobre la almohada. Cerró los ojos y de inmediato los vio. Los esqueletos abrazados. Abrió los ojos rápidamente y se quedó mirando el techo, respirando con dificultad, como después de correr. Por la mañana, Javier tomó las cubetas y fue a casa de doña Pascuala por agua. Ella estaba junto al pozo, esperando, y en silencio le tendió la cuerda de la cubeta. «Pasa», dijo secamente. Javier quiso negarse, pero ella ya caminaba hacia la casa. Dejó las cubetas y la siguió. En la cocina olía a pozole y a pan recién hecho. Doña Pascuala lo sentó a la mesa. Le sirvió café de olla de una jarra ennegrecida. Sacó queso fresco y tortillas y los puso en un plato. Javier comió en silencio. El queso se deshacía en su boca. Las tortillas estaban calientes, suaves, pero le costaba tragar. Doña Pascuala estaba sentada frente a él, mirándolo atentamente. Guardó silencio por un largo rato. Luego suspiró. «¿Encontraste algo ahí, verdad?», preguntó en voz baja, inclinando la cabeza. Javier se sobresaltó. El café salpicó el borde de la taza. «No», dijo rápidamente, «no encontré nada». Doña Pascuala negó con la cabeza lentamente, como una maestra que atrapa a un alumno mintiendo. «No mientas», dijo con calma. «Lo veo en tus ojos. Seguro no has dormido. Y no puedes comer». Javier volvió a poner la tortilla en el plato.
Sus manos descansaban sobre la mesa, apretadas en puños. Doña Pascuala suspiró de nuevo. Tu abuelo escondía algo ahí, dijo, mirando por la ventana. Todos lo sabían, pero nadie preguntaba. ¿Por qué? Preguntó Javier con voz ronca. ¿Por qué no preguntaban? Doña Pascuala se volvió hacia él. Su rostro estaba cansado. Viejo. Eran tiempos terribles, dijo lentamente. Era mejor no saber, para vivir más tranquilo. Javier tragó saliva. La garganta se le había secado. Eran niños, logró decir. 2 bebés en un ataúd. Doña Pascuala cerró los ojos y se persignó. Sus labios se movieron en una oración silenciosa. Permaneció en silencio durante mucho tiempo, sentada, con los ojos cerrados, los labios moviéndose. Luego suspiró profundamente y abrió los ojos. Era el año 29, comenzó lentamente, con la vista fija en la mesa. Había hambre por todas partes, en todos los ranchos. La gente moría todos los días. Javier escuchaba, inmóvil. El café en su taza se enfriaba. Los niños morían primero, continuó doña Pascuala. Los bebés, los viejos, los débiles. No había que comer. Se llevaban todo el maíz, hasta el último grano. Para la ciudad, decían, para las fábricas. Se calló y miró por la ventana. Afuera, las ramas desnudas de un manzano se mecían. A muchos los enterraban a escondidas, dijo en voz baja, en las milpas, en el monte, para que no se supiera. Si se enteraban, podían quitarte el último grano de maíz, o acusarte de que sí tenías comida. Javier apretó la taza con más fuerza. La loza estaba tibia, lisa. Recuerdo a la familia Morales, dijo doña Pascuala, meneando la cabeza. María murió en el parto. Dio a luz a gemelos, un niño y una niña. Ella no sobrevivió. Pedro, su esposo, se fue a la ciudad a buscar trabajo. Nunca regresó. Se perdió. Se secó los ojos con el rebozo, cubriéndose la cara. Tu abuelo se quedó con los niños, continuó a través de la tela. Él y su esposa. Eran buenas personas. Muy buenas. Daban lo último que tenían. Les daban atole de masa, caldo de remolacha, lo que hubiera. Su voz temblaba. Pero los niños murieron de todos modos, exhaló, bajando el rebozo. No había comida. No había nada. Nadie tuvo la culpa. Simplemente no había. Javier carraspeó. La voz se le había atascado en la garganta. El abuelo. Empezó con voz ronca. ¿Vivió con eso toda su vida? Solo. Doña Pascuala asintió. No se lo dijo a nadie, respondió en voz baja. Ni siquiera a su esposa le contó todo. Tenía miedo. ¿Miedo de qué? Preguntó Javier. La gente era mala en ese entonces, explicó doña Pascuala, cruzando las manos sobre la mesa. Malos por el hambre. Podían decir, entonces si tenías comida. Si recogiste a niños ajenos. Podían venir a quitarte todo. A golpearte o a denunciarte al ayuntamiento. Podían encarcelarte por acaparador. Por esconder el maíz. Suspiró. Tu abuelo los enterró de noche. En secreto. A los vecinos les dijo que los había llevado a la ciudad. Al hospital. Que no habían sobrevivido. Nadie investigó. Todos se callaron. Era más fácil así. Javier cerró los ojos y se apretó el puente de la nariz con los dedos. Al final de su vida. Hablaba de eso, añadió doña Pascuala en voz baja. Hay un secreto en el patio, murmuraba. Pensábamos que el viejo deliraba, que la memoria se le iba. Javier abrió los ojos y la miró. Quería contarlo, comprendió, pero no podía. Tuvo miedo hasta el final, confirmó doña Pascuala. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé, respondió Javier con sinceridad. Javier regresó a casa y se sentó en el porche. El sol se inclinaba hacia el ocaso, proyectando largas sombras sobre el patio. Allí, bajo tierra, a 1,20 centímetros de la superficie, yacían 2 bebés, sin lápida, en una tumba sin nombre, solo una carta en una botella, un intento patético del abuelo por darles algún recuerdo. Podía enterrarlos de nuevo y olvidar. Nadie se enteraría, nadie preguntaría. Doña Pascuala no diría nada. Había guardado silencio durante casi 70 años. Guardaría silencio un poco más. Pero cada noche, Javier los vería en sus sueños. Diminutos huesos abrazados. Una manita rodeando al otro, juntos incluso en la muerte. El abuelo cargó con esa culpa durante 63 años. Cayó, tuvo miedo y murió con ella. Pero Javier podía quitarle esa culpa. Enterrar a los niños como era debido.
poner una lápida, darles un recuerdo, pero no sabía cómo. Y tenía tanto miedo como el abuelo. Por la noche, acostado en la oscuridad, Javier recordaba. Un año atrás. La oficina. El jefe anunció recortes de personal. Marisol, de contabilidad. Madre soltera con 2 hijos. Se acercó a Javier en el pasillo. Javier, le pidió en voz baja, mirando al suelo. Habla por mí. Eres el ingeniero principal. Tu palabra tiene peso. Javier desvió la mirada. No es asunto mío, dijo. Es una decisión de la jefatura. Despidieron a Marisol una semana después. La vecina del apartamento, una anciana enferma, le pidió ayuda para subir las bolsas del supermercado. 3 pisos. El ascensor no funcionaba. Disculpe, dijo Javier, pasando de largo. Tengo prisa. No tenía prisa. Simplemente no quería. La madre de Isabela se enfermó. Una operación urgente y costosa. Isabela le pidió dinero prestado. Es tu madre, dijo Javier, fríamente. No la mía. Que tus parientes cooperen. Isabela consiguió un préstamo por su cuenta. Un mes después. Se fue. No eres humano. Javier, le dijo en el umbral, sosteniendo la última caja con sus cosas. Eres un espacio vacío. Javier se enojó entonces. La culpó a ella. Pensó que estaba equivocada, que era injusta, pero ahora entendía que ella tenía razón. Toda su vida había pasado de largo del dolor ajeno, de los problemas ajenos, de los niños ajenos. Como el abuelo no pasó de largo. Mañana decidiré, murmuró Javier en la oscuridad. Mañana pensaré. Se durmió y soñó de nuevo. Los bebés lloraban en el ataúd. A su lado estaba el abuelo, silencioso, joven, delgado. Miraba a Javier. No decía nada. Solo miraba. En sus ojos había una pregunta. ¿Qué vas a hacer? Javier se despertó. Se sentó en la cama. El corazón le martilleaba. Se levantó. Fue a la cocina. Se sirvió agua de la cubeta. Las manos le temblaban y el agua se derramó sobre la mesa. Bebió de un trago. Dejó el vaso. Abrió el cajón de la mesa. Sacó la carta y la desdobló a la luz de la luna que entraba por la ventana. Que aquí en la tierra descansen juntos. Como nacieron. No era solo una frase. Era un testamento. El abuelo pedía que estuvieran juntos. Pero el abuelo no pedía que los enterraran como era debido. No podía pedirlo. Tenía miedo. No tenía derecho. Pensaba que era culpable, que no los había salvado. Por lo tanto, era culpable. Pero Javier podía enterrarlos como se debía, con una lápida, con sus nombres en la piedra. Pero tenía tanto miedo como el abuelo y no sabía si tenía derecho a decidir por los muertos. La puerta de la casa ejidal chirrió tan fuerte que los 3 ancianos sentados a una mesa se volvieron al mismo tiempo. Javier se quedó inmóvil en el umbral, sintiéndose como un intruso en un ritual ajeno. Olía a tabaco, a periódicos viejos y a algo agrio, a café echado a perder. Tal vez. Pasa. No te quedes ahí parado. Le hizo un gesto con la mano el más viejo, que estaba sentado junto a la ventana. Cierra la puerta, que entra el aire. Javier cerró la puerta y se acercó. La mesa estaba cubierta con un hule de rosas descoloridas. Sobre ella había 3 vasos con café, un paquete de galletas y un cenicero con colillas. ¿Ustedes recuerdan a Juan Ramírez? Preguntó Javier con cautela, deteniéndose junto a la mesa. ¿A mi abuelo? El anciano de la ventana entrecerró los ojos y examinó a Javier de pies a cabeza. Lo recuerdo, asintió lentamente. Soy don Simón. Tengo 91 años. A tu abuelo lo recuerdo desde niño. Era un buen hombre, callado, trabajador. Señaló una silla. Siéntate. Te los presento. Él es don Vicente, dijo, señalando al segundo anciano, de cara redonda y bigote canoso. Y ella es doña María, indicó a una mujer mayor con rebozo. Javier se sentó. La silla se tambaleó, una pata era más corta. ¿Y recuerdan el año 29? Preguntó en voz baja. ¿La hambruna? Los 3 se callaron de golpe. Sus rostros se volvieron de piedra. Don Vicente bebió su café lentamente, sin mirar a Javier. Doña María apretó el rebozo en su mano. No preguntes de eso. Hijo, dijo, negando con la cabeza. Fueron tiempos horribles. Mejor no remover esas cosas. Pero don Simón miraba a Javier fijamente, con los ojos entrecerrados. ¿Por qué preguntas? Lanzó bruscamente. ¿Encontraste algo? Javier tragó saliva. La garganta se le había secado. Asintió. Encontré, dijo en voz baja,
Una tumba en el patio, de 2 bebés. Don Simón guardó un largo silencio, mirando por la ventana hacia la calle, donde se mecían las ramas desnudas. Luego asintió, como confirmándose algo a sí mismo. Los niños Morales, dijo con calma, volviéndose hacia Javier. Sabía que estaban ahí. Javier se inclinó hacia adelante. ¿Usted sabía?, preguntó. Lo sospechaba, respondió don Simón, encogiéndose de hombros. Juan se quedó con los gemelos cuando María murió. Intentó sacarlos adelante. Todos lo vimos. Se calló. Sacó un cigarro del bolsillo y lo encendió. El humo subió hacia el techo en una fina columna. Era un tonto, añadió, exhalando el humo. ¿Para qué recogerlos? Nosotros mismos apenas sobrevivíamos. Les daba lo último que tenía. ¿De qué sirvió? De todos modos murieron. Pero intentó salvarlos, objetó Javier, apretando el borde de la mesa. Intentó, convino don Simón con indiferencia, pero no lo logró. ¿De qué sirvió? Simón, no digas eso, intervino doña María, poniendo una mano sobre la mesa. Hizo lo que pudo. Les dio todo. Eso se llama humanidad. ¿Humanidad? Se burló don Simón, sacudiendo la ceniza. Los inteligentes no recogieron niños ajenos y sobrevivieron, y Juan casi se muere él mismo. ¿Dónde está la humanidad en eso? Pero ellos siguieron siendo humanos, replicó doña María en voz baja, mirando la mesa. ¿Y tú? Sobreviviste. ¿Pero con qué alma? Don Simón se dio la vuelta, le dio una calada a su cigarro y guardó silencio. Don Vicente carraspeó y dejó su vaso sobre la mesa. Se llevaban todo el maíz, comenzó lentamente, mirando su café, hasta el último grano. Para la reconstrucción del país, decían, para la ciudad, para las fábricas. Se pasó una mano por el bigote y suspiró. En los ranchos, la gente se hinchaba de hambre, continuó. Comían hierbas, corteza de árbol, quelites, lo que encontraran. Los niños morían primero. Los bebés que no tenían con qué alimentarse. Los viejos. Los débiles. Javier escuchaba, con un nudo en la garganta. Doña María lloraba en silencio, secándose los ojos con el rebozo. Muchas familias perdieron a todos sus hijos, añadió don Vicente, meneando la cabeza. Ranchos enteros quedaron vacíos. Después, nadie hablaba de eso. Era demasiado doloroso. ¿Eso pasó en todas partes?, preguntó Javier con voz ronca. ¿En todo el país? En todas partes donde se llevaban el maíz, respondió don Vicente. Y se lo llevaban de todas partes. Javier se reclinó en la silla, que se tambaleó sobre su pata corta. El abuelo no pudo salvar a los bebés porque era imposible salvarlos. El sistema los mataba, no el hambre. El sistema. ¿Y ustedes habrían acogido a niños ajenos?, preguntó Javier, mirando a los ancianos, sabiendo que iban a morir. Don Simón apagó su cigarro en el cenicero, lenta y cuidadosamente. No, respondió con sinceridad, mirando a Javier a los ojos. Yo no lo hice. Pensé en los míos. Tenía 3. Apenas los saqué adelante. Doña María se secó los ojos y dobló el rebozo sobre sus rodillas. Yo sí lo habría hecho, dijo en voz baja. No podría haber pasado de largo. Que murieran, pero no solos. Don Vicente se encogió de hombros. No lo sé, dijo pensativo. Gracias a Dios no tuve que tomar esa decisión. No sé qué habría hecho. Javier los miraba. 3 ancianos. 3 respuestas diferentes. Y todos tenían razón. Cada uno eligió como pudo. Pero el abuelo eligió intentar salvarlos, sabiendo que podría no lograrlo, sabiendo que daría lo último que tenía, sabiendo que él mismo podría morir. Y eso no lo convertía en un santo, ni en un héroe, simplemente en un hombre que no pudo pasar de largo. Javier caminó a casa lentamente. En su cabeza daban vueltas las conversaciones, las historias, los rostros de los ancianos, las palabras de don Simón. Era un tonto. Las palabras de doña María. Pero ellos siguieron siendo humanos. Se detuvo en el lugar donde había estado enterrado el ataúd. La tierra allí estaba nivelada, apisonada. Nada indicaba que debajo había una tumba. Javier se imaginó al abuelo cavando de noche, oscuro, frío, con una pala en las manos. El abuelo hambriento, débil, con las manos temblorosas. Cava no muy profundo. No tiene fuerzas. 1 metro, quizás un poco más. Baja el ataúd, lo cubre con tierra. Llora en la oscuridad. Solo. Su esposa murió en el 58. No tuvieron más hijos. Solo la madre de Javier, que nació tarde,
cuando el abuelo ya tenía más de 40 años. El abuelo cargó con ese secreto solo, durante 63 años, hasta su muerte. Cómo vivió con eso, cómo se despertaba cada mañana sabiendo que allí, bajo tierra en el patio, yacían 2 bebés. ¿Y por qué no lo contó ni siquiera antes de morir? Aunque murmuraba hay un secreto en el patio, quería contarlo, pero no podía. ¿Por qué? Javier entró en la casa, se sentó a la mesa, sacó la carta del cajón, la desdobló lenta y cuidadosamente, y la leyó de nuevo, escudriñando cada palabra. Perdóname, Dios mío, por no haber podido salvarlos. El abuelo pedía perdón, se culpaba a sí mismo, pensaba que era culpable de sus muertes. Javier pasó un dedo por las líneas, amarillentas por el tiempo. El abuelo tenía miedo de que la gente dijera, entonces tenías comida, si recogiste niños, miedo de que vinieran, le quitaran lo último que tenía, lo golpearan, miedo del juicio, podían encarcelarlo por acaparamiento de bienes socialistas. Acogió niños, los alimentó, entonces escondía comida, miedo de que dijeran, él mismo tuvo la culpa. ¿Para qué los recogió? El abuelo cayó no por cobardía, sino por vergüenza, por miedo. Cargó con una culpa que no merecía. Toda su vida. Javier volvió a doblar la carta. La dejó sobre la mesa y apretó los puños. El abuelo no pudo librarse de esa culpa, pero Javier podía librar al abuelo de ella. Al atardecer, Javier salió al porche. En un bolsillo encontró una cajetilla de cigarros arrugada. Eran del abuelo. Estaban en un cajón de la mesa. No había fumado en 3 años. Lo dejó cuando Isabela se lo pidió. Sacó uno. Lo encendió con un cerillo. Le dio una calada. Amargo. Desagradable. Se sintió mareado. Miró el cielo. Oscuro. Salpicado de estrellas. En la ciudad no se ven las estrellas. La luz de las farolas las opaca. Aquí había miles. El abuelo vivió bajo estas estrellas. Trabajó en su milpa. Caminó por este patio. Durmió en esta casa. Y cada día sabía que allí, bajo tierra, había 2 bebés. Javier podía dejarlo todo como estaba, enterrarlo de nuevo y olvidar. El abuelo vivió así toda su vida. O podía hacer lo que el abuelo no pudo, enterrar a los niños abiertamente, con una lápida, con sus nombres en la piedra, con una oración, quitarle la culpa al abuelo, demostrar que él no era culpable, que intentó, que fue el sistema el que mató, no él, darles a los bebés lo que el abuelo quiso darles, pero no pudo. Un recuerdo. Javier apagó el cigarro contra el barandal del porche, arrojó la colilla a la hierba y se levantó. La decisión estaba casi tomada. Solo quedaba dar el último paso. Pero, ¿cuál? El teléfono resbalaba en su mano sudorosa. Javier se lo cambió a la otra mano y se secó los dedos en los jeans. La mañana era fría, pero él sudaba como si estuviera a punto de presentar un examen. Marcó. Tono. 3. 4. Javier, respondió su madre. ¿Pasó algo? Su voz sonaba preocupada. Ella siempre lo sentía. Mamá, empezó Javier, mirando el cielo gris por la ventana. Necesito contarte algo. Se lo contó lentamente, escogiendo las palabras. Sobre el hoyo, el ataúd, los 2 pequeños esqueletos abrazados. La carta del abuelo. Su madre guardó un largo silencio. Javier solo oía su respiración al otro lado de la línea. Luego ella rompió a llorar. En silencio, contenida, como lloran los adultos acostumbrados a ocultar sus lágrimas. Pobre de mi padre, susurró entre sollozos. ¿Cómo vivió con eso toda su vida? Quiero enterrarlos, dijo Javier con firmeza. Como se debe, en el cementerio. Ponerles una lápida. Su madre sorbió por la nariz y se calló. Javier la oyó sonarse. ¿Estás seguro?, preguntó con cautela. Eso cuesta dinero, tiempo, esfuerzo. Estoy seguro, respondió Javier, apretando el teléfono con más fuerza. El abuelo no pudo. Tenía miedo. Pero yo puedo. Su madre volvió a llorar. Más fuerte esta vez. Hazlo, hijo, exhaló. Tu padre. Él se habría alegrado de saber que lo hiciste. Javier colgó y se sentó en la cama. Las manos le temblaban, pero la decisión estaba tomada. El número de la policía municipal lo encontró en una vieja libreta del abuelo, de cuero gastado. Marcó. Le explicó al oficial de guardia. 20 minutos después. Le devolvió la llamada el comandante. Explícame otra vez, pidió con incredulidad. ¿Qué encontraste? Restos, repitió Javier. De niños.
2 bebés. En el patio. Enterrados en el año 29. Hubo una hambruna entonces. El comandante suspiró. Llegaré en 1 hora, dijo con cansancio. No te vayas a ningún lado. Llegó 1 hora y media después. Un hombre de unos 40 años. De uniforme. Con una bolsa raída al hombro. Bajó de la patrulla. Enséñame, dijo secamente. Javier lo llevó al patio y le mostró el lugar. El comandante se quedó de pie, mirando la tierra. Cava, ordenó. Necesito verlo. Javier tomó la pala. Sus manos recordaban exactamente dónde. Cavó rápido. La tierra estaba suelta, recién removida. A 1,20 m de profundidad. La pala chocó contra la madera. El comandante bajó al hoyo. Se puso en cuclillas. Abrió la tapa del ataúd. Miró dentro y meneó la cabeza. La hambruna, murmuró. Muchos enterraron gente así en esa época. En las milpas. En los montes. Sacó su teléfono e hizo una llamada. Voy a llamar a los peritos, le dijo a Javier. Es el procedimiento. Hay que registrarlo todo. La perito llegó al atardecer. Una mujer de unos 50 años. Con gafas y un maletín. Bajó al hoyo. Examinó los restos durante mucho tiempo. Con cuidado. Tomó fotografías. Anotó en una libreta. Son bebés, dijo al salir. De aproximadamente 1 año ambos. Murieron de desnutrición. Tienen una antigüedad de más de 70 años. No hay signos de violencia ni traumatismos. Javier exhaló. No sabía de qué tenía miedo, pero exhaló con alivio. El comandante redactaba el informe sobre el capó de la patrulla, escribiendo lentamente, letra por letra, fotografiando el ataúd, el lugar, los restos. ¿Tienes algún documento?, preguntó sin levantar la cabeza. Una carta, respondió Javier, de mi abuelo. La dejó él. El comandante tomó la carta, la leyó, suspiró y meneó la cabeza. Vaya historia, murmuró. Carajo, ¿qué historia? Le devolvió la carta. Necesitas un permiso del ayuntamiento, dijo, cerrando su libreta. Para la reinhumación. Vamos a la cabecera municipal. Ahora. Viajaron en silencio. Javier miraba por la ventana. Campos. Árboles. El cielo gris. El comandante fumaba con la ventanilla abierta. En el ayuntamiento los recibió una mujer de unos 60 años, con un traje sastre y un peinado que parecía un casco de concreto. Siéntense, dijo, señalando unas sillas mientras hojeaba el informe. Leyó durante mucho tiempo. Luego miró a Javier por encima de las gafas. Está haciendo lo correcto, dijo con una suavidad inesperada. Los niños deben estar en el cementerio, no en un patio. Puso un sello y firmó. Aquí está el permiso, le tendió el papel a Javier. Para la exhumación y reinhumación en el panteón municipal. Todo legal. Javier tomó el papel y lo dobló con cuidado. Ahora todo estaba en orden. Oficialmente. Doña Pascuala estaba regando sus coles cuando Javier entró en su patio. Ella se enderezó y se cubrió los ojos del sol con la mano. Ya decidí, dijo Javier, deteniéndose junto al surco. Voy a enterrarlos en el cementerio. Ya hablé con la policía. Tengo el permiso. Doña Pascuala se persignó lentamente. 3 veces. Haces bien. Hijo, dijo. Asintiendo. Los niños deben estar en el camposanto. ¿Vas a llamar al padrecito?, preguntó, dejando la regadera en el suelo. Sí, lo llamaré, respondió Javier. Yo te ayudo, dijo doña Pascuala con firmeza. Hay que hacerlo como Dios manda. Llamaré a los viejos. Que acompañen a los niños. Aunque sea ahora. Se acercó y le puso una mano en el hombro. Tu abuelo era un hombre bueno, dijo en voz baja. Y tú también lo eres. Por hacer esto. Javier asintió, sin fiarse de su propia voz. Tenía un nudo en la garganta. El autobús a la cabecera municipal tardó 1 hora y media. Javier iba sentado junto a la ventana, viendo pasar los pueblos. En el bolsillo llevaba el último dinero que le quedaba, el que había ahorrado para arreglar el techo. Ahora sería para la lápida. El taller de lápidas estaba en las afueras, en un viejo hangar. Olía a piedra, a polvo y a aceite de máquina. ¿Qué se le ofrece?, preguntó el artesano, sin apartar la vista de su trabajo. Javier sacó un boceto que él mismo había dibujado. Torpe, pero claro, 2 ángeles abrazados. El artesano tomó la hoja, la miró y asintió. ¿Es para sus hijos?, preguntó, levantando la vista. No, respondió Javier. Es una larga historia. Le dictó el texto para la inscripción, exactamente como en la carta del abuelo.
El artesano lo anotó en una libreta. Juan y Elena Morales. Nacieron en abril de 1928. Murieron en agosto de 1929, repitió el artesano en voz alta. Y abajo, que aquí en la tierra descansen juntos. Como nacieron. Miró las fechas y entrecerró los ojos. La hambruna, comprendió. El 29. Asintió. Lo haré, dijo secamente. Y le haré un descuento. Del 20%. La víspera. Javier había respondido a varias ofertas de empleo. Encontró rápidamente un trabajo remoto. Javier le entregó el dinero. Todo lo que tenía. El artesano lo contó y asintió. En 2 semanas la recoges, dijo. La iglesia era pequeña, blanca, con la pintura descascarada. Javier empujó la puerta, que se abrió con un chirrido. Dentro olía a incienso y a cera. ¿Está el padrecito?, le preguntó a una anciana que barría el suelo. En la sacristía, respondió ella, sin levantar la cabeza. El padre Vicente salió 1 minuto después. Un hombre mayor, canoso, con una sotana negra. Su rostro estaba cansado, pero sus ojos eran amables. Te escucho. Hijo mío, dijo en voz baja. Javier le contó sobre su abuelo, sobre la hambruna, sobre los bebés. El padre Vicente escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Es un pecado grave enterrar sin los ritos de la iglesia, dijo cuando Javier terminó. Pero tu abuelo no podía hacer otra cosa. Tenía miedo. Se entiende. Quiero enterrarlos como se debe, pidió Javier. Con una misa. El padre Vicente asintió. Está bien, accedió. Avísame cuando y allí estaré. No te costará nada. Le puso una mano en el hombro. Muchos angelitos murieron así en esa época, dijo con tristeza. Sin nombre, sin tumba. Haces bien. Que Dios te bendiga. Por la noche, sentado en el porche, Javier sacó el teléfono. Miró la pantalla durante un largo rato y luego marcó el número de Isabela. Tono. 5. 6. Estaba a punto de colgar. Javier, respondió Isabela. Sorprendida. ¿Qué pasó? Isabela. Yo. Empezó, buscando las palabras. Quería hablar contigo. Solo hablar. Le contó sobre el hallazgo, sobre su abuelo, sobre los bebés. Isabela escuchó en silencio. Solo se oía su respiración. Ya entendí, dijo Javier en voz baja. Tenías razón. Sobre mí. Yo era un espacio vacío. Javier, empezó Isabela. El abuelo acogió a niños ajenos, continuó él, sin dejarla interrumpir, sabiendo que podrían no salvarlos. Pero los acogió. Les dio todo. Y yo ni siquiera ayudé a tu madre cuando estaba enferma. Isabela guardó un largo silencio. Me alegro de que lo hayas entendido, dijo finalmente en voz baja. Pero eso ya no importa. Javier. Una pausa. Me voy a casar, añadió. Javier cerró los ojos y apretó el teléfono. Entiendo, exhaló. Me alegro por ti. De verdad. Colgó. Se quedó sentado en el porche, mirando las estrellas. Algo había terminado. Algo había comenzado. Los gallos cantaron cuando apenas empezaba a clarear. Javier no había dormido. Yacía en la cama mirando el techo. El día del entierro. Estaba tan nervioso como si al día siguiente tuviera un examen del que dependiera toda su vida. Se levantó y salió al patio. La hierba estaba mojada por el rocío, fría bajo sus pies descalzos. Se acercó al lugar donde, bajo tierra, yacía el ataúd. Se quedó de pie, mirando la tierra apisonada. Hoy era su último día aquí. Hoy se irían de este lugar. El autobús con su madre llegó a las 8. Javier la esperó en la parada. Ella bajó con una pequeña bolsa. Lo vio y rompió a llorar de inmediato. Se abrazaron en silencio. Ella se acurrucó en su hombro, llorando en voz baja. Enséñame la carta, pidió cuando entraron en la casa. Javier la sacó del cajón y se la entregó. Su madre la desdobló y leyó durante mucho tiempo. Sus labios se movían. Las lágrimas caían sobre el papel amarillento. Pobre de mi padre, susurró, secándose los ojos con un pañuelo. ¿Cómo cargó con esto? No pudo ponerles una lápida, dijo Javier en voz baja. Pero yo lo haré. Su madre levantó la cabeza. Lo miró y le acarició el pelo, como cuando era pequeño. Has crecido, hijo, dijo, sollozando. Por fin. Desayunaron juntos. Su madre coció huevos y partió pan. Javier puso la mesa. Sirvió el café. Casi como una familia. Casi como antes. Cuando él era un niño y su abuelo vivía. A las 10 de la mañana, Javier tomó la pala y salió al patio.
Su madre se paró a su lado, con las manos entrelazadas y los labios moviéndose en una oración silenciosa. La puerta del patio chirrió. Doña Pascuala entró. Detrás de ella, otras dos ancianas, Doña María y Doña Elvira, se quedaron a un lado, persignándose lentamente. 3 veces. Javier empezó a cavar. Sus manos recordaban cada movimiento. La tierra estaba suelta, cedía fácilmente. A 1,20 m de profundidad. La pala chocó contra la madera. Le temblaron las manos. Javier se arrodilló y apartó la tierra con las manos. El ataúd, él mismo, pasó unas cuerdas por debajo y tiró. El ataúd se levantó fácilmente, terriblemente ligero, casi ingrávido, como una caja vacía. Lo colocó sobre la hierba junto al hoyo y abrió la tapa. Los bebés yacían igual, abrazados, pequeños huesos, oscurecidos por el tiempo, una manita rodeando al otro. Su madre se acercó, miró y se tapó la boca con la mano. Tan pequeñitos, exhaló, meneando la cabeza. Dios mío. Doña Pascuala se persignó sobre el ataúd con una amplia cruz. Que en paz descansen, dijo en voz alta y firme. Las otras dos ancianas repitieron en coro. El nuevo ataúd estaba a un lado, blanco, limpio, con una cruz en la tapa. Javier lo había comprado en la cabecera municipal el día anterior. Lo trajo en el autobús. Se arrodilló. Extendió en el fondo una tela suave, azul, infantil, que compró en la misma tienda. Luego, con cuidado, como si pudieran sentir dolor, empezó a trasladar los restos. Primero un bebé, luego el otro. Los colocó igual, abrazados, mano con mano. A su lado puso la carta del abuelo. La había vuelto a escribir y la había sellado en una botella nueva. Que estuviera con ellos. Que supieran que los recordaban. Añadió el crucifijo de madera del viejo ataúd. Las 2 cucharitas infantiles. Su madre se acercó y sacó de su bolso 2 pequeñas estampitas. De San Juan y Santa Elena, dijo, poniéndolas suavemente en el ataúd. Por sus nombres. Doña Pascuala se desató el rebozo. Lo dobló cuidadosamente y lo puso en una esquina del ataúd. Para que tengan con qué cubrirse, murmuró, secándose los ojos. Javier cerró la tapa. Tomó el martillo y los clavos. Y la clavó lentamente, con cuidado. Sus manos no temblaban. Hacía todo correctamente, como se debía. Al mediodía salieron del patio. Javier llevaba el ataúd solo. Era ligero, ingrávido, pero la carga pesaba sobre sus hombros. A su lado caminaba su madre, agarrada a su brazo. Doña Pascuala y las otras 2 ancianas iban a la derecha. Detrás de ellos, unas 10 personas más, ancianos del pueblo que se habían unido en el camino. Caminaban en silencio. Solo se oían sus pasos sobre la terracería y el sonido del viento en los árboles. El camino al cementerio cruzaba todo el pueblo. Por el camino, los vecinos se detenían, salían de sus casas, de sus huertos, y se persignaban. Los hombres se quitaban el sombrero. ¿A quién llevan?, preguntó alguien desde una cerca. A unos niños, respondió doña Pascuala en voz alta. Murieron de hambre. En el 29. La gente meneaba la cabeza. Alguien se persignó de nuevo. Una mujer mayor rompió a llorar y se cubrió la cara con un pañuelo. Nosotros también en esa época. Empezó, pero no terminó la frase. Al llegar al cementerio ya eran unas 20 personas. Acompañaban a unos bebés desconocidos. Muchos habían perdido a los suyos en aquella época. La fosa estaba lista, recién cavada, recta, con los bordes limpios. Javier les había pagado a los sepultureros el día anterior. Trabajaron en silencio, quitándose el sombrero cuando él se fue. Junto a la fosa estaba la lápida. Javier la vio y se detuvo. Le costaba respirar. 2 ángeles abrazados, de mármol blanco, con las alas juntas. Se acercó y leyó la inscripción. Juan y Elena Morales. Nacieron en abril de 1928. Murieron en agosto de 1929. Debajo, en letras más grandes, que aquí en la tierra descansen juntos. Como nacieron. Y al final, en letras pequeñas. Algo que Javier no había pedido, los acogió y les dio todo lo que tuvo. Juan Ramírez. Javier se quedó de pie, leyendo la última línea una y otra vez. El artesano lo había entendido. Había añadido un recuerdo para el abuelo. El abuelo también había recibido su recuerdo. Finalmente, las lágrimas rodaron por sus mejillas. Javier no se las secó. El padre Vicente llegó media hora después. Bajó de su coche.
Sacó del maletero sus vestiduras y se las puso lentamente, a la vista de todos. Una estola dorada. Se paró junto al ataúd, abrió su libro y empezó a leer. Bendito sea nuestro Dios, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Javier estaba de pie junto al ataúd, sosteniendo una vela. La cera caliente goteaba sobre sus dedos. No se movió. Su madre, a su lado, lloraba en silencio. Doña Pascuala canturreaba las respuestas con su voz grave y anciana. Los viejos estaban de pie alrededor. Muchos lloraban, recordando a los suyos, a los que murieron entonces. En el 29. Dals, Señor, el descanso eterno a las almas de tus siervos. Los niños Juan y Elena, leía el padre Vicente en voz alta y clara. Javier pensó, ahora ya no son anónimos. Tienen nombres. Tienen una oración. Tienen un recuerdo. La ceremonia terminó. El padre Vicente roció la tumba con agua bendita. Las gotas brillaban sobre la tierra fresca. Bajaron el ataúd con cuerdas. Javier sostenía una. Dos ancianos la otra. Lo bajaron lenta y cuidadosamente. El ataúd se asentó en el fondo. Javier tomó un puñado de tierra y lo arrojó a la fosa. La tierra cayó sobre la tapa con un golpe sordo. Su madre arrojó el segundo puñado. Doña Pascuala el tercero. Luego todos, uno por uno, los ancianos, los vecinos, cada uno arrojaba tierra. Se persignaba y se apartaba. Cubrieron la tumba rápidamente. Apisonaron la tierra e instalaron la lápida. Dos ángeles sobre la tierra fresca. Javier colocó flores a sus pies, blancas, sencillas, infantiles. Todos se quedaron en silencio por un minuto. Se despedían de los niños que no conocieron, de los niños que murieron hacía casi 70 años, pero que ahora estaban allí, con ellos. Javier miró la lápida. La inscripción. Abuelo, susurró tan bajo que nadie lo oyó. Lo hice. Ya puedes estar en paz. El viento susurró en los árboles. Una hoja cayó sobre la lápida y se pegó al mármol. Javier la quitó con cuidado. Su madre lo tomó del brazo. Vamos, dijo en voz baja. Javier asintió. Se dirigieron a la salida del cementerio. Se volvió para una última mirada. Dos ángeles montaban guardia sobre la tumba. Abrazados, blancos contra el cielo gris. Juntos, como nacieron. La comida sobre la mesa se enfriaba. Nadie la tocaba. Unas 15 personas estaban sentadas a la mesa en casa de Javier, comiendo en silencio. Tamales, café de olla, queso. Su madre lo había preparado por la mañana, mientras todos estaban en el cementerio. Dan Simón levantó un vasito de tequila y golpeó el borde con una cuchara. Por su eterno descanso, dijo en voz alta, mirando la mesa. Y por Juan Ramírez, que hizo lo que pudo. Bebieron en silencio. Los vasos golpearon la mesa al unísono. Javier no bebió. Tenía un vaso vacío delante. No le apetecía. Sentía algo diferente. No embriaguez. Necesitaba estar lúcido ahora. Doña María se secó los ojos con el rebozo y empezó a hablar lenta y pesadamente. En el 29, perdimos a 3, empezó, mirando su plato. Mi hermana menor, 2 sobrinos. Los enterramos en la milpa. De noche, por miedo. Don Vicente asintió y añadió, nosotros, al abuelo y a la abuela, en la misma semana. Los pusimos en el mismo ataúd. No había lugar en el cementerio, ni fuerzas para cavar. Los otros ancianos empezaron a hablar, cada uno recordando a los suyos. Muchos murieron entonces. A muchos los enterraron en secreto. Callaron durante 70 años. Ahora hablaban. Javier escuchaba. Miraba sus rostros y comprendía que no era solo la historia de su abuelo. Era la historia de todo el pueblo, de todo el país, de millones. Los invitados se fueron al anochecer. Solo quedaron Javier y su madre. Se sentaron en el porche a mirar la puesta de sol. El cielo estaba rosado. A rayas. Tu padre estaría orgulloso, dijo su madre en voz baja. Sin mirarlo. Hiciste lo que él no pudo. Javier meneó la cabeza y apretó el barandal del porche. Toda mi vida me avergoncé de él, confesó con voz ronca. Pensaba que era un simple campesino, sin educación, pobre, pero era más sabio que muchos, respondió su madre, ajustándose el rebozo. Simplemente no lo demostraba. No sabía decir palabras bonitas. Javier recordó a su abuelo, silencioso, encorvado sobre su milpa, con pantalones viejos y una camisa rota. Acogió a niños ajenos, dijo lentamente, sabiendo que podrían no salvarlos. Les dio lo último que tenía. Yo no lo habría hecho.
Su madre se volvió hacia él y lo miró atentamente. Entonces no lo habrías hecho, convino. ¿Y ahora? Javier pensó durante un largo rato. El viento susurraba en el manzano. Ahora, empezó, buscando las palabras. No lo sé. Espero que sí. Su madre sonrió y le puso una mano en el hombro. La esperanza ya es mucho, dijo. Al día siguiente, Javier fue al cementerio. Solo. Pasó junto a la tumba de los gemelos. Se detuvo un momento y siguió caminando. La tumba del abuelo estaba en un rincón alejado. Vieja, cubierta de hierba. La lápida estaba inclinada. Un lado se había hundido en la tierra. Javier no había estado allí en mucho tiempo. 4 años. Desde el día del funeral. Se paró frente a la tumba y leyó la inscripción, Juan Ramírez. 1902 a 1988. Nada más. Solo un nombre y fechas. Como si no hubiera nada más que decir sobre un hombre. Abuelo, dijo Javier en voz alta. Los enterré. Les puse una lápida. Escribí tu nombre. El viento susurró entre las hojas. Suave. Pacífico. Un cuervo graznó en un árbol cercano. Javier se quedó de pie, mirando la lápida inclinada. Decidió que le pondría una nueva. Digna. Con las palabras correctas. El abuelo se lo merecía. Regresó a la tumba de los gemelos. Se sentó en la hierba a su lado y se apoyó en la lápida. 2 ángeles se abrazaban sobre su cabeza. Se quedó sentado mucho tiempo, pensando en su abuelo, en sí mismo, en quien había sido y en quien se había convertido. En la tienda olía a humedad, a pan y a algo dulce. Javier tomó una canasta y caminó entre los estantes. Pan, leche, frijoles, cosas sencillas. En la caja la vio, a aquella mujer con los gemelos. Estaba pagando sus compras. Los niños estaban sentados en la carriola, comiendo una galleta. La mujer se volvió y lo reconoció. Su rostro se iluminó con una sonrisa. Es usted, dijo, acercándose. Gracias por lo del otro día. Me ayudó mucho. Javier asintió, avergonzado. ¿Cómo están los niños?, preguntó, mirando a los gemelos. Creciendo, respondió ella, sonriendo. Sanos. Gracias a Dios. Hubo un silencio. La mujer suspiró. Mi esposo está trabajando lejos, añadió en voz baja. Estoy sola con los niños. Es difícil. Javier pensó un segundo. 2. Luego dijo rápidamente, antes de arrepentirse. Mire, mi casa es grande. Tengo un cuarto libre. Si lo necesita. La mujer lo miró sorprendida. No podría. Empezó, negando con la cabeza. Ni siquiera lo conozco. Piénselo, la interrumpió Javier. La oferta está abierta. No hay prisa. La mujer guardó silencio, mirándolo atentamente. Luego asintió lentamente. Gracias, dijo en voz baja. Lo pensaré. Por la noche, Javier estaba sentado a la mesa con su computadora portátil. Las respuestas a su currículum habían empezado a llegar. 2 empresas le ofrecían trabajo remoto, diseño de proyectos, buen sueldo, horario normal. Podía quedarse en el pueblo, trabajar desde aquí. No necesitaba una oficina. No necesitaba la ciudad. La casa era grande. Estaba vacía. 4 habitaciones. Él vivía en una. Las demás estaban desocupadas. Podía ayudar a alguien, como el abuelo había intentado. El abuelo no pudo salvar a aquellos gemelos, pero Javier podía ayudar a otros. A los vivos. La decisión maduró rápidamente. Con firmeza. Se quedaría. Arreglaría la casa. Ofrecería los cuartos a quien los necesitara. Gratis o por una renta simbólica. Un refugio. Un hogar temporal. Una ayuda. Llamó a su madre y le contó su plan. Ella guardó un largo silencio. «¿De verdad has cambiado?», dijo finalmente, con la voz temblorosa. «¿O simplemente me he convertido en quien debía ser?», respondió Javier. Un mes después, llevaron una nueva lápida al cementerio. Javier había ahorrado el dinero, trabajando a distancia. Le pagaban bien, gastaba poco. La lápida era sencilla, de granito gris oscuro. La inscripción con letras blancas. Juan Ramírez. 1902 a 1988. No pudo pasar de largo. La instalaron junto a la tumba de los gemelos. 3 tumbas en fila. El abuelo y los niños, juntos, como debía ser. Su madre vino para la instalación. Se paró frente a la lápida y lloró en silencio. «Qué bonito lo que escribiste», dijo, secándose los ojos. «Es la verdad». Doña Pascuala puso flores en ambas tumbas. «Ahora sí descansa en paz», dijo.
persignándose. Sabe que los niños no han sido olvidados y que a él lo recuerdan. Javier se paró entre las dos tumbas, mirando las lápidas, sintiendo que había hecho todo lo que podía, todo lo que debía. La deuda estaba saldada, la conciencia tranquila. Una semana después, llamaron a la puerta del patio. Javier abrió. Era la mujer con los gemelos. La carriola, 2 bolsas. Ya me decidí, dijo, mirando al suelo. ¿Su oferta sigue en pie? Pase, dijo Javier, abriendo más la puerta. Le mostró la casa. El cuarto, limpio, luminoso, con 2 cunitas. Javier las había comprado en la cabecera municipal la semana anterior. Por si acaso. La mujer miraba, sin poder creerlo. Gracias, exhaló, sollozando. No sé cómo pagarle. Solo viva, dijo Javier, dándose la vuelta. Póngase de pie. Y luego ayude a alguien más. La mujer se instaló ese mismo día. Al anochecer, la casa se llenó de risas infantiles, de gritos, del correteo de pies pequeños. Javier estaba de pie en el patio, viendo a los gemelos jugar en la hierba. Un niño y una niña, como los que estaban bajo tierra en el cementerio. El abuelo no pudo salvar a aquellos, pero Javier ayudaría a estos. No corregiría el pasado, pero haría un futuro mejor. Y eso era suficiente. La risa de los niños despertó a Javier antes que el despertador. Al otro lado de la pared, correteaban pies pequeños. Alguien se reía. Una mujer los mandaba a callar. En voz baja, pero con firmeza. Habían pasado 3 meses desde el entierro, y Javier todavía no se acostumbraba a no despertarse en silencio. Se levantó, se lavó la cara y fue a la cocina. La mujer ya estaba preparando avena. Los gemelos estaban sentados a la mesa, untando algo pegajoso sobre el hule. Buenos días, tío Javier, gritaron a coro, como si lo hubieran ensayado. Javier asintió. Se sirvió café, sintiéndose extraño, como si tuviera una familia, aunque no era su familia, ni sus hijos, ni su esposa, pero se sentía bien. Correcto. La casa estaba llena de vida, no de vacío. Trabajaba a distancia, diseñando puentes en su portátil en la cocina, mientras los niños jugaban en el patio. Arreglaba la casa los fines de semana, cambiaba ventanas, pintaba paredes, reparaba el techo. Doña Pascuala pasaba todos los días. A veces traía pozole, a veces pan dulce. Tu abuelo estaría contento, dijo una vez, mirando a los niños jugar. La casa está viva otra vez. Javier iba al cementerio todas las semanas, a ver al abuelo, a los gemelos. Les llevaba flores, regaba, quitaba las hojas secas. Les hablaba en voz alta, sin vergüenza. El teléfono sonó un sábado por la noche. Isabela. Javier miró la pantalla un buen rato. Luego contestó. Javier, dijo ella suavemente. Me caso. En 2 semanas. Quiero que vengas. Sería incómodo, respondió él, frotándose el cuello. Quiero que vengas, repitió Isabela con firmeza. No somos enemigos. Javier lo pensó. Isabela esperó en silencio. Está bien, accedió finalmente. Iré. La boda fue en la ciudad, en un restaurante con vistas panorámicas. Javier se puso su único traje, arrugado, con olor a naftalina. Se quedó en la entrada, viendo a los invitados llegar, reír, abrazarse. Vio a Isabela con un vestido blanco, con flores claras en el pelo. Feliz. Le sonreía a su prometido. Él la miraba como si no existiera nadie más en el mundo. Javier se acercó, los felicitó, le estrechó la mano al novio, una mano firme y cálida. Cuídala, le dijo. Simplemente. El novio asintió con seriedad. Lo prometo. Después de la ceremonia, Isabela se acercó a Javier y lo tomó de la mano. Has cambiado, dijo en voz baja, escudriñando su rostro. Eres completamente diferente. Sí, convino Javier, encogiéndose de hombros. Entendí algo importante. Gracias por tu paciencia. Isabela sonrió con tristeza. Lo entendiste tarde. Lo sé, respondió Javier, pero más vale tarde que nunca. Regresó al pueblo tarde por la noche. El autobús tardó mucho, sacudiéndose en los baches. Javier miraba por la ventana los campos oscuros, perdido en sus pensamientos. En casa había luz. La mujer le había servido la cena, pozole, pan, queso. Los niños ya dormían. ¿Qué tal el viaje?, preguntó, sirviéndole el pozole. Bien, respondió Javier. Sentándose. Isabela se casó. Está feliz.
Cenaron en silencio. Luego la mujer suspiró y dejó la cuchara. Mi esposo llamó hoy, dijo, mirando su plato. Encontró trabajo más cerca, en la cabecera municipal. En un mes vendrá por nosotros. Javier asintió, sin dejar de comer. Qué bueno, dijo con sinceridad. La familia debe estar unida. La mujer lo miró atentamente. ¿Y usted? Preguntó en voz baja. ¿Se quedará solo otra vez? No estoy solo, respondió Javier, apartando el plato. Tengo un propósito. Le explicó que quería hacer de la casa un lugar donde la gente pudiera tomar un respiro, recuperarse, un refugio, un hogar temporal, gratis o por una renta simbólica. La mujer escuchaba, asintiendo. Es usted un buen hombre, dijo cuando terminó. Javier negó con la cabeza. No, solo intento parecerme a mi abuelo, pensó, pero no lo dijo en voz alta. Por la mañana, Javier fue a aquel pozo que había dejado de cavar 3 meses atrás. El hoyo estaba cubierto de hierba en los bordes. La pala yacía a un lado, oxidada. Decidió terminarlo, ya no por terquedad. Simplemente necesitaba agua. Cavó con calma, lento, sin rabia. La tierra cedía más fácilmente que antes. O quizás él se había vuelto más fuerte. A 4 metros de profundidad, la pala chocó contra arcilla húmeda. Javier la despejó. El agua se filtraba entre las piedras. Fría, limpia. Había encontrado una veta. El agua brotó en abundancia, llenando el hoyo en 1 hora. Javier bajó una cubeta. La sacó llena y bebió directamente de ella. Sabía deliciosa. Mejor que cualquier agua de la ciudad. Llenó una segunda cubeta y la llevó al cementerio. Su madre había plantado flores en la tumba de los gemelos. Blancas. Sencillas. Habían crecido y florecido. Javier las regó lentamente, con cuidado para que el agua no erosionara la tierra. Don Simón vino una semana después a ver el pozo. Se asomó al hoyo y asintió con aprobación. Cavaste bien, dijo secamente. Javier sacó agua. Le sirvió en una taza y se sentaron en el porche a beber en silencio. Perdóname por lo que dije aquella vez. Que tu abuelo era un tonto, empezó don Simón, mirando su taza. Estaba equivocado. Javier negó con la cabeza. No se equivocaba, respondió con calma. Si fue un tonto. Acogió a unos niños sabiendo que podrían no salvarlos. Don Simón lo miró sorprendido. Javier continuó. Pero esa tontería es lo que nos hace humanos. Elegir con el corazón, no con la cabeza. Don Simón guardó un largo silencio. Luego asintió lentamente. Hablas con sabiduría, dijo pensativo. Yo soy viejo. Y tú eres más sabio. Bebieron el agua del pozo, mirando el patio. Tranquilo, pacífico, bueno. 1 mes después llegó su madre. No por un día, sino por 1 semana. Trajo 2 maletas. Planeaba quedarse más tiempo. Recorría la casa. Se asomaba a los cuartos. Feliz. ¿Cómo arreglaste todo? Exclamaba, tocando las ventanas nuevas. Qué bonito. Conoció a la mujer y a los niños. Jugó con los gemelos en el patio. Horneó pan. Les contó cuentos. Por la noche, se sentaban en el porche, Javier y su madre, bebiendo té y mirando la puesta de sol. Te has encontrado a ti mismo, dijo su madre en voz baja, sin mirarlo. Aquí, en este rancho. Sí, convino Javier, dejando su taza en el barandal. Es extraño. Toda mi vida huí de aquí, y resulta que este es mi hogar. Su madre sonrió y negó con la cabeza. Tu padre lo sabía, dijo pensativamente. Por eso te dejó esta casa. Javier pensó en ello durante mucho tiempo. Quizás era verdad. Como si el abuelo hubiera sabido que su nieto volvería. Le dejó no solo una casa, sino un camino. La tarde de primavera era cálida y tranquila. Javier estaba de pie en el patio, en el mismo lugar donde una vez había desenterrado el ataúd. Ahora allí crecía un manzano. Lo había plantado justo después del entierro. Un pequeño arbolito. En 3 meses había crecido. Se había fortalecido y había florecido. Flores blancas. Muchas. Exuberantes. Javier se quedó de pie, mirando las ramas en flor. Recordaba aquel día, cómo había acabado, cómo encontró el ataúd, cómo se desmayó al verlo. Se recordaba a sí mismo entonces, un hombre enojado, perdido, vacío, que huía de sí mismo. Se miraba ahora, vivía en el campo, ayudaba a la gente, trabajaba. No era rico. No era exitoso a los ojos de sus antiguos colegas, pero por primera vez en 36 años, se sentía vivo, real,
Javier se acercó al pozo y llenó una cubeta de agua. El agua estaba fría, limpia, resonaba en la cubeta. La llevó al cementerio, como cada semana, como un ritual. En el camino se detuvo junto al manzano y cortó una flor con cuidado, para no dañar la rama. En el cementerio regó las flores de la tumba de los gemelos. Los pétalos blancos se mojaron, se volvieron más brillantes. Colocó la flor de manzano al pie de la lápida. 2 ángeles se abrazaban sobre él. Se quedó en silencio 1 minuto, 2. Luego se acercó a la tumba de su abuelo y puso una mano sobre la lápida. El mármol estaba tibio por el sol. Abuelo, dijo en voz baja, ya entendí. No podía salvarlos. Pero lo intentaste, y eso es lo que importa. El viento susurró en las ramas de los árboles. Una hoja cayó cerca, girando. Javier miró la inscripción. No pudo pasar de largo. Y pensó, ahora, yo tampoco puedo. Se fue a casa. En casa lo esperaba gente. No su familia, pero algo parecido. Mañana sería un nuevo día. Nueva gente. Nuevos problemas. Nuevos intentos de ayudar. No siempre lo lograría, pero seguiría intentándolo. Como el abuelo. Siempre. Gracias por leer. ¿Qué piensas de esta historia? Comparte tus impresiones. Tu comentario es muy valioso para nosotros.